Estimados santos, necesitamos conocer más y experimentar más a Cristo. Oh, para conocer a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por medio de la fe en Cristo, a fin de conocerle, a Él, y conocer el poder de su resurrección, y conocer la comunión de sus padecimientos. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. Este es el Estudio Vida de Filipenses de hoy, tomado de Filipenses capítulo 3, y con nosotros, para explorar las profundidades de la experiencia de Cristo, está Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Gracias por la invitación. Miguel, el pasaje del que hablábamos hoy se halla en Filipenses 3, del 7 al 11, y yo diría que para todo aquel que ama al Señor Jesús y que ama la palabra de Dios, este debe ser un pasaje predilecto. Así que permítame leerlo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Estos versículos definitivamente no giran alrededor de la doctrina, sino de la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo. Así que vayamos inmediatamente al estudio vida de hoy con Witness Lee. The spiritual significance, what was there in Paul's thinking, El significado espiritual que Pablo tenía en mente was that if you are going to know him, era que si uno ha de conocerle a Cristo, primeramente debemos ser hallados en Él. Y para ser hallados en Él, requiere que contemos todo como pérdida. Y para poder contar todo como pérdida, se requiere la excelencia del conocimiento de Cristo. Solamente cuando tenemos la excelencia del conocimiento de Cristo, o sea, cuando tengamos una visión de Cristo, una revelación, un conocimiento de Cristo, podremos ver a aquel que es excelente. Y por supuesto que entonces espontáneamente dejamos todo, soltamos todo, y esto quiere decir que contamos todo como basura, por la excelencia de nuestro conocimiento de Cristo. Espontáneamente lo contamos todo como basura, o sea, lo soltamos, lo dejamos todo para ganarlo a Él. Luego, al ganarlo, ciertamente seremos hallados en Él y viviremos en Él, permaneceremos en Él, existiremos en Él. Y seremos personas que siempre estamos en Cristo. Seremos hallados en Él. Y así, ciertamente lo conoceremos. En el versículo 10, el verbo conocerle denota experimentarle.
El conocimiento de Cristo en el versículo 8 es la revelación del Cristo que recibimos. Pero conocerle en el versículo 10 es experimentarle, conocerlo de manera práctica, en la experiencia. Después de obtener la excelencia del conocimiento de Cristo, estamos dispuestos a dejar todo, contarlo por basura, a fin de ganarlo a Él, y luego seremos hallados en Él. Y aquí, en Él, lo conocemos en nuestra experiencia. O sea que lo experimentamos. Tenemos que ver esto, que el versículo 9 resulta del versículo 8 y el versículo 10 es el resultado del versículo 9. Es decir, que si no tenemos la excelencia del conocimiento de Cristo del versículo 8, nunca podremos ser hallados en Cristo. Debido a la excelencia del conocimiento de Cristo, espontáneamente echamos todo al basurero y lo contamos por basura y luego lo ganamos a Él. ¡Oh, lo ganamos! Sin embargo, ganar a Cristo es una cosa, pero experimentarlo, o sea, disfrutarlo, es otra. Por ejemplo, uno puede comprar muchos víveres sabrosos sin haberlos cocinado ni comido. Una cosa es comprar los alimentos, pero disfrutarlos después de comprarlos es otra cosa. Podríamos comparar el comprar de los abarrotes con ganar a Cristo. El apóstol Pablo usa algunas expresiones sobresalientes en los 3 versículos que leímos, y el orden en que encontramos dichas expresiones también nos alude a una progresión. Permítanme enumerarlas y luego le pediré a usted que comente sobre esta progresión. El versículo 8 dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En el mismo versículo leemos también: por amor del cual lo he perdido todo. Y la tercera expresión es para ganar a Cristo. La número 4 es en el versículo 9, y ser hallado en Él. Y la número 5 en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. No hay duda de que aquí vemos que progresamos de la experiencia del conocimiento a sufrir la pérdida de todas las cosas para ganar a Cristo, a ser hallado en Él y finalmente a conocerlo. Me parece que todos estos aspectos son maravillosos, así que podría elaborar más sobre esta progresión tan preciosa. Aquí vemos una maravillosa secuencia. Cuando ubicamos esos aspectos en la esfera de la experiencia, es difícil determinar cuál es primero. Yo diría que primeramente tiene que haber una visión. Sin ella, uno no conoce la excelencia de Cristo. Al tener la visión de Cristo, adquirimos la excelencia de su conocimiento. Cuando vemos cuán excelente es Cristo, esto nos lleva a no aferrarnos a nada. Si hemos visto la luz, si hemos visto a Cristo y si hemos visto la excelencia de su conocimiento, lo único que queremos hacer es deshacernos de todo aquello que nos distrae de Él. En tercer lugar, podemos ganarlo y ser hallados en Él. Esto es maravilloso. En el caso del apóstol Pablo, cuando las personas se relacionaban con Él, lo hallaban en Cristo. Esta debe de ser nuestra aspiración, nuestro deseo. Que cuando las personas vengan a nosotros, en el trabajo, en nuestro hogar, en cualquier momento, nos encuentren en Cristo. Esto era lo que Pablo deseaba. No solo ganar a Cristo, sino también ser hallado en Él. Esto nos lleva a conocerlo en verdad. No podemos decir que conocemos a Cristo si aún no somos hallados en Él. Esta experiencia entonces nos conduce a experimentar el poder de su resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Bueno, significa que no vivimos por la vida natural, sino por el poder de la vida divina. Esto, por supuesto, nos lleva a la comunión de sus padecimientos, lo cual nos configura a la muerte de Cristo. Así vemos que conocer a Cristo no es simplemente tener conocimiento acerca de Él, sino pasar por estas experiencias, por las cuales Cristo llega a ser el todo para nosotros. Lo único que nos interesa,
nuestra única atracción, de tal manera que lo único que deseamos es ser hallados en Él. No hay duda que a medida que avanzamos en estos mensajes de Filipenses, más difícil es estar satisfecho con lo que hemos experimentado de Cristo hasta hoy. Al ver al apóstol Pablo, vemos a una persona que siempre se esforzaba buscando más de Cristo, asirse más de Él y tener más elementos de este rico y maravilloso Cristo. Esto nos muestra que nunca debemos dejarnos limitar por la visión que hemos recibido en el pasado. Si nos sentimos satisfechos con lo que ya experimentamos y nos estancamos, perderemos mucho. ¿No es así? Nos perdemos muchísimo. Tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo no llegó a esta experiencia repentinamente. Él iba camino a Damasco cuando el Señor lo detuvo y él vio algo, recibió mucha luz. Pero si estudiamos la vida de Pablo, veremos que por 3 años no se relacionó con los hermanos. Luego pasó 14 años en Arabia, hasta que más tarde se unió a la vida de iglesia. Así nos damos cuenta que esta experiencia, para llegar a conocer a Cristo y ser hallado en Él en la manera en que estamos describiendo, se requiere toda nuestra vida. Esto quiere decir que para adquirir la excelencia del conocimiento de Cristo se requiere que comprendamos muchos aspectos de lo que Cristo es conforme a la Biblia. Y cuando llegamos al nivel de experimentarlos, se levanta en nosotros el deseo de contarles a otros acerca de ellos. Así que el hermano Lee hará esto mismo en el siguiente segmento. Nos contará lo que él ha descubierto con relación a Cristo según se revela en Colosenses. Vayamos entonces a Witness Lee. What you need is a vision to get. Lo que necesitamos es una visión para obtener la excelencia del conocimiento de Cristo. Quisiera testificarles a ustedes que en Colosenses la excelencia del conocimiento de lo que Cristo es me dejó una profunda impresión. Esa excelencia operó en mí y esa excelencia ciertamente opera en ustedes. Oh, la excelencia del conocimiento de Cristo al conocerle como la porción de los santos. ¡Qué excelencia es esta! Oh, Cristo como la porción de los santos es la imagen del Dios invisible. Esto es muy superior a la ley. Y Él es el primogénito de toda la creación. En Colosenses tenemos la revelación del Cristo todo inclusivo y extenso. Contiene la excelencia de Cristo en muchas, muchas áreas. Si hemos experimentado todas estas cosas, creo que podríamos espontáneamente decir, «Oh, Cristo es la porción de los santos». Y otro diría, «Oh, vaya, Cristo es el misterio de Dios». Y otro podría decir, «Cristo es la corporificación misma de la plenitud de la deidad». ¡Oh, qué tremendas expresiones! Este es un libro tan excelente, Colosenses. Pero siento decirles que no nos dice que Cristo es nuestra paz, pero sí nos dice que la paz de Cristo es el árbitro en nuestros corazones. Oh, no hay muchos que sepan esto. Todos saben que Cristo es nuestra paz, pero no han experimentado el árbitro de la paz de Cristo en su corazón. Para decir que Cristo es la paz, no se requiere la excelencia del conocimiento de Cristo, pero para decir que la paz de Cristo arbitre en el corazón de uno, sí requiere la excelencia. El hermano Lee hizo una comparación entre hablar de Cristo de una manera común y hablar de Él usando las maravillosas expresiones que usó Pablo. Él mencionó varias, pero quisiera centrarme en una de ellas. Él habló de la paz de Cristo, la cual funciona como árbitro en nuestros corazones. Miguel, ¿cómo contrasta esto con el concepto común que solemos oír de que Cristo es nuestra paz? La forma en que habló el hermano Lee me inspiró mucho, y con sus palabras me di cuenta cuán falto estoy de esta experiencia.
con respecto a la experiencia de que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestro corazón? Podría decir a menudo, cuando tenemos problemas con alguien, pues necesitamos un árbitro que intervenga. Pero ¿quién lo hará? La realidad del caso es que si no hemos experimentado la paz de Cristo operando en nosotros y en la otra persona, será imposible que esta paz arbitre en nosotros. Nuestra necesidad es aprender a hablar usando estas expresiones y aprender a experimentarlas. Si hacemos esto, nuestra vida cambiará radicalmente. El Cristo de la Biblia es maravilloso y es una vergüenza que nosotros lo definamos con palabras tan comunes, en lugar de hacerlo con las expresiones que la Biblia nos muestra. En el último segmento de nuestro estudio vida de hoy, se hablará de la recompensa que le será dada a los vencedores. Esta expresión se halla en el versículo 11 que dice: si de alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. Regresemos a Witness Lee. Oh, saints, we need to know more. Oh, santos, necesitamos conocer más y experimentar más a Cristo. Oh, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por medio de la fe en Cristo, a fin de conocerle, a Él, y conocer el poder de su resurrección, y conocer la comunión de sus padecimientos, configurándome a su muerte. Estas palabras son más profundas. Estas son expresiones extraordinarias. Este es un idioma celestial. No se queden satisfechos con el viejo simple conocimiento de, oh, Cristo es mi gozo, Cristo es mi paz, Cristo es mi reposo. Tienen que aprender a decir todo esto y además decir, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Primeramente necesitamos ver todos estos puntos y luego debemos orar. Digámosle así: Señor, concédeme la gracia que necesito para experimentar todos estos puntos. Señor, nunca he tenido un tiempo para conocerte, tal como nos revelan estos dos libros, Colosenses y Filipenses. Señor, yo te he conocido como mi Salvador. Te he conocido como mi Salvador, como mi Redentor. Te conozco como mi paz, mi gozo y mi reposo. Pero eso no es todo, Señor. Nunca he llegado a conocerte como está revelado en Colosenses, como la porción de los santos, como el primogénito de toda la creación. Señor, no te conozco como la imagen del Dios invisible, que tú eres el primogénito de entre los muertos. Señor, nunca te he conocido así. Señor, para conocerte, necesito este conocimiento de ti. Necesito la excelencia del conocimiento de ti. Señor, necesito conocer el poder de la resurrección. Y no solo conocerla, sino experimentarte. Quiero disfrutarte. Señor, necesito disfrutar de tu comunión en tus padecimientos, para que sea configurado a tu muerte por el resto de mi vida. Necesitamos entrar en estas experiencias, hermanos y hermanas. Olvídense de todo lo que han obtenido en el pasado. Más adelante llegaremos a este punto, porque dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Todos debemos olvidarnos del pasado. Aquí hay algo más elevado, hay algo más profundo, algo para que nosotros obtengamos, comprendamos y experimentemos, disfrutemos y ganemos más de Cristo. Si tenemos el mismo deseo de buscar al Señor, veremos que todavía nos quedan por experimentar muchos aspectos de Cristo. ¿No lo cree usted así? En el programa de hoy hemos sido animados a avanzar en la experiencia que tenemos de Cristo. Nuestra experiencia tiene que progresar.
tanto en el uso de las expresiones que empleamos para describir al Cristo que experimentamos, como en el disfrute y experiencia que tenemos de Él. Algo que nos puede ayudar a crecer en esta experiencia es orar con las palabras que Pablo empleó para describir su propia experiencia. Podemos usar las palabras que se usan en este libro y convertirlas en oraciones. Si nos adentramos en este libro con un espíritu de oración y usamos las expresiones y las oramos, experimentamos más de Cristo de lo que nos hubiéramos imaginado. Quiera el Señor que todos progresemos en esta experiencia, de manera que un día podamos ser hallados en Cristo, que lo podamos conocer en la experiencia y así tener la misma aspiración que el apóstol Pablo, la de llegar a la superresurrección en aquel día. Todos resucitaremos, pero los que venzan, los que le disfruten plenamente, cuyo ser haya sido lleno de Él, ellos llegarán a la superresurrección, lo cual indica que todo su ser habrá sido resucitado. Primero, fue resucitado nuestro espíritu por medio de la regeneración. Luego, la vida de resurrección se extiende a nuestra alma, y un día, aún nuestro cuerpo experimentará esta resurrección. Esta debe ser la meta de todo creyente, llegar a la superresurrección. Amén. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias por invitarme nuevamente. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de 2 tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Si quiere obtener este libro, no se olvide de llamarnos o buscarlo en su librería cristiana cercana. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California,
Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.